Entonces, cultura, el hermano dio una buena definición las otras veces. Hermano, ¿cuál era? ¿Qué era cultura? La forma como hacemos. La forma como hacemos las cosas. Si hay 6 de cada 10 personas que dicen que no están de acuerdo en modificar cómo hacemos las cosas, entonces la pregunta que yo tengo como pastor es, ¿estamos nosotros siendo intencionales en la misión o estamos nosotros nada más haciendo un culto religioso, ¿verdad? Tradicionalista, en donde el propósito de nosotros es mantener la subcultura interna que nosotros tenemos y no en realidad preguntarnos cuán misionarios podemos ser? Es necesario, los cambios son necesarios. Claro. Eso fue lo que hablamos. Que en algún momento alguien tiene que decir, ¿sabe qué? Es necesario que, aunque todo el tiempo se haya hecho en una dirección, podamos pensar en tener que hacer qué cosa. Un cambio. En este contexto, entonces que hoy vamos a tener al doctor Henry Vargas con nosotros. Yo lo digo no porque él está aquí, pero yo he agarrado clases ya por bastante tiempo y no he visto una persona que tenga la capacidad de digerir conceptos difíciles de una manera sencilla y práctica como esta. Así que gracias, pastor, por estar aquí. Yo sé que vamos a hacer la necesidad. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes. Estamos contentos de estar nuevamente con usted. Estoy batiendo récord con Ponciana. Sí. He venido 4 veces en menos de un año. Eso no pasa en ninguna iglesia de toda la conferencia. A lo sumo puedo llegar a ir 2 veces por alguna situación particular alguna. Pero 4 veces como, aunque me tocó venir a Junta, en la relación que no tuve, salvo por supuesto la oración que gracias a Dios me dio el privilegio de hacer, pudimos tener 2 temas con ¿no? Entonces, pueden grabar, pero no subir a ninguna red porque saben que uno habla para el contexto particular y algunos otros pueden entender mal lo que uno está diciendo, ¿no? Porque sacan de contexto, no están en lo que... Me llama mucho la atención lo que ha puesto acá. Quiero agradecerle a él porque me invitó, porque insistió y a mí me apasiona poder enseñar. Le digo que si hay algo que Dios me puso en el corazón es poder ayudar a pensar, ayudar a integrar conceptos. Y sé que eso es lo que Dios me pide que yo haga. Y por lo tanto estoy contento de poder hacerlo. Me encanta hacerlo en un lugar así cuando somos pocos. Por lo tanto van a tener que preguntar o decir aclárelo, háblelo un poquito más claro, porque para que poder entender. Este tema yo acabo de dárselo a los pastores. Cuando terminamos la reunión pastoral, Rafa me dice, lo necesito también a esto en la iglesia. Por lo tanto, esto es, inclusive, vamos a decir, yo no creo a veces ni que en clase, a mí esto no me lo dieron cuando estudié teología. Lamentablemente. No me lo dieron. Pero ustedes lo van a tener a disposición cuando a muchos pastores nadie les enseñó esto. ¿Ok? Así que espero que esté claro. Es un tema que les va a producir cierto... Porque me llama la atención, fíjense ustedes, que el 80% de la iglesia dice que el servicio no es relevante. Pero el 60%, o sea, dice no queremos hacer cambios. Entonces, hay una contradicción entre la realidad y lo que uno piensa. Y cuando hay una contradicción entre realidad y pensamiento, eso se llama disociación. Si hay disociación, el que está viéndonos capta la disociación y nosotros perdemos poder. O sea, si yo no vengo a hablar de divorcio ahora, porque este sábado voy a dar en una iglesia un tema sobre divorcio. Pero ¿saben quiénes son los que más sufren el divorcio? ¿Qué hijos tienen más crisis intelectual, emocional, social, etcétera? Son los hijos estos de cristianos. ¿Ok? Que fueron todo el tiempo, Cristo todo lo puede, Cristo es amor, Cristo esto, esto acá, y de repente los padres que me enseñaron eso se divorcian. O sea, entonces él tiene una crisis con sus padres y tiene una crisis con Dios. Pues dice que entonces ¿qué? ¿Cómo Dios todo lo puede si no puede con mis padres? ¿Cómo Dios puede si no puede? Entonces,
Eso es disociación. Una cosa que yo digo y otra cosa que yo hago. Otro día puedo venir a dar una clase sobre lo que cuando en ciencia se estudia religión, se dan cuenta que hay dos tipos de religión. Una religión que es formal y una religión de esencia. La religión formal produce enfermedad. Eso dicen los estudios. Es lo que dijo Jesús en su palabra. O sea, Isaías cuando dice estoy harto de vuestros sábados, está diciendo estoy harto de tu liturgia. No que él no guardemos más el sábado, sino está harto de que tú hagas del sábado un fin en sí mismo sin que el sábado sea un motivo para encontrarte conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nosotros tenemos que entenderlo porque hasta la ciencia muestra que cuando yo no tengo una religión de esencia, no entiendo la esencia de la religión pasa a enfermar. Enferma emocionalmente, socialmente y hasta físicamente. ¿Ok? Bueno, con esto en mente, y me gusta porque el grupo Col, una de las palabras dice era repensar, me encanta, porque hoy vamos a repensar cosas. ¿Ok? Yo le hago una pregunta, ¿es la cultura un problema? ¿Es la cultura un problema? No. Pero justamente ahí dice no queremos cambiar nuestra cultura, o sea que evidentemente hay un problema. Si yo cambio la cultura, tengo que cambiarla por otra cultura. ¿Sí o no? Por lo tanto, están teniendo un problema, porque si el 60% no quiere cambiar la cultura, hay un problema. Porque dice, o sea, uno se siente cómodo con lo que uno siempre estuvo. La otra pregunta que les hago, ¿por qué los hispanos tenemos más problemas culturales que los americanos o los afroamericanos? ¿Cómo? ¿Tradiciones? La mezcla de culturas. Mezcla de culturas. Una iglesia americana son todos nacidos, criados de la misma forma de ver las cosas. Nosotros nos une la lengua, pero no nos une la cultura. ¿Ok? Entonces yo tengo que hoy me llamó una dama que tenía un problema en una iglesia particular. Y entonces me mencionó constantemente situaciones culturales. No, porque en mi iglesia son de tal nacionalidad los que dominan y los que somos de esta nacionalidad no, pero en mi país, en 10 minutos de conversación me mencionó 6 o 7 veces las diferencias de pensamiento frente a ciertas situaciones particulares. Le hago otra pregunta. Si David estuviera hoy entre nosotros, el rey David, ¿usted lo pondría de primer anciano? No le digo antes del adulterio, ¿lo pondría de primer anciano? Vamos, si nos reunimos en la comisión de nombramiento y dice, bueno, vamos, David, ponemos el nombre de David. David, hijo de Isaí, de Betlehem, etc. Él cumplía. ¿Ustedes lo pondrían? Antes del adulterio y ya con 3 o 4 esposas. No, él no lo pone, él ya pone el voto abajo. ¿Alguno que lo pondría? Sí, poligámico, así, con 4 o 5 esposas. Él lo pondría. ¿Habría un problema entre los dos? Sí. ¿Y qué pasaría con el pastor? Le sería difícil al pastor manejar esa junta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios lo puso si era un polígamo y Dios no aceptaba la poligamia? ¿Cómo? Ya era un escogido. Entonces el escogido puede hacer cualquier cosa. No. Dice, Dios conocía su corazón también. Dios conocía con su... Pero entonces, ¿Dios aceptaba la poligamia o no aceptaba la poligamia? No. No. ¿Y por qué acepta que el jefe máximo de su pueblo, de su iglesia en la tierra, sea un polígamo? ¿No era la cultura? Era una cuestión cultural. Pero ahora la pregunta es, ¿Dios cambia? ¿Dios tolera? ¿Dios se adapta? O nosotros, o el hombre es el que cambia, el hombre es el que tolera y el hombre es el que se adapta. Exactamente, el hombre. Pero Dios de alguna forma, cuando adulteró, fue muy duro con David. Pero por la poligamia no fue duro. Y no vayan a salir de acá diciendo, justamente por eso, que el pastor dice que tenemos que ser polígamos, ¿no? Y que el primer anciano tiene que tener 3 o 4 esposas. Pero ahí, cuando nosotros leemos la Biblia, a veces sacamos conclusiones, saben que en algunas conclusiones se equivocan, ahí te doy ya. Conclusiones equivocadas a partir de experiencias bíblicas.
Pero acá hay un factor cultural que evidentemente Dios, no es que Dios aceptó, no como aceptar para que sea patrón para el resto de las generaciones y posteriores, sino que aceptó dentro de ese patrón cultural la gente como estaba viviendo en ese momento. Aunque las consecuencias de ser polígamo, ustedes la ven en la historia. ¿Se dan cuenta? Sí, querías decir algo. Bueno, David pecó, pero se arrepintió de corazón. Y Dios lo sabe que fue de corazón. Con el adulterio es otro tema. Otro tema. Yo quiero ver el factor cultural que tiene que ver con nosotros para poder aceptar una cosa o la otra. Para poder aceptar una cosa o la otra. Por ejemplo, yo vengo de un país, Argentina. ¿Okay? Yo siempre digo, ya Dios me perdonó. O sea, siempre tranquilo. En Argentina fue la primera iglesia en Sudamérica y el adventismo fue traído por los alemanes. ¿Ok? Fue traído por los alemanes. El adventismo fue todo gente de origen alemán y por mucho tiempo para poder ser líder había que ser alemán. ¿Ok? O descendientes o lo que sea. Y entonces usted iba a las iglesias, a mí me tocó cuando yo empecé a estudiar teología, me mandaron a una iglesia del campo, donde era una iglesia de alemanes. Entonces yo entré a la iglesia, estaban los hombres allá y las mujeres de este lado. No se mezclaban en ningún momento. Cuando usted va a un culto, y ahora está cambiando, pero cuando yo era chico, alguien que decía amén en una oración, o sea, estamos todos orando, ¿verdad? Y usted sentía, en el nombre de Jesús, el que oraba, decía, en nombre de Jesús, amén. Y alguien decía fuerte, amén. Todo el mundo se da vuelta para decir, ¿y a este qué le pasa? ¿Ok? Porque la estructura de pensamiento alemana fue la que predominó para mostrar qué tipo de culto había que hacer. Entonces era prácticamente inexpresivo. Usted no puede decir amén. Hoy en día usted canta Los Heraldos del Rey, una canción poderosa, acá usted viene a Monseñor y todo el mundo dice amén. Allá terminan de cantar, silencio absoluto. Usted está predicando y usted no sabe si está llegando o no está llegando, porque nadie le dice amén. Y si usted dice, nadie dice amén, todo el mundo dice, este está totalmente loco desde el frente pidiendo un amén. ¿Qué se cree? O sea, eso es cultural. Por lo tanto, el adventismo de allá, y cuando es el que yo me crié, sería un adventismo como yo fui criado, acá son todos unos liberales. Porque dicen amén, porque expresan sus emociones, porque... ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto pesa la cultura en la expresión religiosa? Yo con esto solamente estoy haciendo preguntas para que ustedes vean que esto es más complejo que meramente decir ponemos púlpito o no ponemos púlpito. Sacamos la oración primera, porque esto yo no voy a hablar hoy específicamente cómo tiene que ser un culto, porque no es lo que yo vengo a hablar acá. Yo vengo a hablar para que ustedes entiendan el marco donde nosotros nos tenemos que mover para poder hacer más efectivo el Evangelio. O sea, hasta dónde el Evangelio choca con la cultura y hasta dónde el Evangelio transforma la cultura. ¿Ok? Vamos a leer unos versículos. Antes le voy a decir dos aclaraciones. Ojo, yo cada vez que alguien me dice algo que no entiendo, prefiero callarme hasta que lo entienda. Pero nosotros tenemos rápido, generalmente queremos tomar posición rápido sin haber entendido el problema. Entonces, ojo con lo que no entendemos. Y segundo, generalmente nosotros demonizamos lo que no podemos controlar. Por lo general nosotros demonizamos lo que no podemos controlar. Entonces, hay algo que a mí me parece que hay un cambio que me genera, eso es Satanás. Y el del otro lado están diciendo esto es de Dios. Entonces nosotros hacemos algo que finalmente
nunca llegamos a conclusiones porque no nos ponemos a pensar realmente qué es lo que está pasando. Demonizamos o tratamos de controlar a través de cuestiones religiosas. Yo un día llegué a una iglesia y estaban discutiendo, decían, dividida la iglesia, porque si uno estaba en un desierto un día sábado y hacía 3 días que uno no comía y se encuentra con un kiosco donde si puede comer y le ofrecen un pancho un pancho con cerdo, ¿qué habría que hacer? ¿Si se podía comer o no se podía comer? Y dividida la iglesia por unas. Entonces, por unos decían no se puede comer, otros decían había que comer el pan nada más y tirar el chancho. Entonces, hermano, ese es el evangelio, eso es evangelio, no es evangelio. Y cuando llego yo me pregunto, digo, mire, Lutero decía, el que tiene fe sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Punto. Nosotros estamos tratando siempre de normatizar en base a mi experiencia la vida del otro. Dejemos que Dios obre en cada uno. ¿Se dan cuenta? Bueno, fíjense lo que dice acá la Biblia. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Podríamos decir acá no hay puertorriqueños ni dominicanos, ni mexicanos ni americanos, ni afroamericanos, sino ni circuncisión ni incircuncisión. La circuncisión tenía que ver con algo específico del pueblo judío que lo notaba como pueblo de Dios. Acá no tiene que ver ni con comida ni con bebida, ni cómo me he visto ni cómo no me he visto. Eso es lo que está diciendo acá. Ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La iglesia en el primer siglo tuvo este tipo de conflictos. Y ahora lo vamos a ver enseguida. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 9. Me he hecho a los judíos como judíos. O sea, que había, acá lo que está diciendo, la cultura judía tenía una forma de ver la vida y para poder llegar al judío, yo me hacía judío. Para ganar al judío, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos. Cuando habla de débiles, Pablo habla de aquel que tiene demasiadas vueltas religiosas. El débil es el súper conservador. Pero nosotros no podemos ser ni conservadores ni liberales, tenemos que ser evangélicos. Nosotros no podemos catalogarnos. Una vez que yo me catalogo, yo pienso que lo que yo soy tienen que ser todos los demás. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo digo, soy conservador, entonces todos los demás tienen que ser conservadores como yo. Si yo digo que soy liberal, todos los demás tienen. Es que cuando los conservadores en el pueblo de Israel eran los fariseos, los liberales eran los saduceos. Y los dos se unieron para matar a Jesús. Por lo tanto, cuando las iglesias se dividen en rótulos, lo único que hacen es matar a Jesús. Lo único que se hace es matar a Jesús. Porque la esencia de la cultura de la iglesia debería ser Jesús. No como yo pienso que hay que comer, aunque yo crea que hay una manera mejor de comer. ¿Se dan cuenta? Pero yo no tengo por qué imponerle a ella cómo comer como yo como, porque ella viene de otra historia, con otra forma. Y lo que yo voy a comer va a ser producto de mi propia historia. Voy a comer el principio es comamos más sano cada uno su propia historia. Pero ese es un principio. La norma es lechuga, tomate y no pepino, porque el pepino hace mal. ¿Se dan cuenta? Entonces entonces ella se enoja porque ella desde chiquita comió pepino y se enoja conmigo. Entonces ella nos trae los 144.000 porque no come pepino. Porque, ¿se dan cuenta? Entonces empieza una guerra. Entonces la iglesia, en vez de focalizarse en Cristo, empieza a focalizarse en cuestiones que no hacen al crecimiento, sino a cuestiones culturales propias de cada uno. La cultura es parte integral de una sociedad. Entonces yo me pregunto, quizás es una pregunta
cómo influyen las tradiciones, las creencias, la ciencia? Ahora lo vamos a ver. Este seminario es para que entendamos esto. Es para que lo entendamos, porque vamos a ver que es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Acá, Efesios 2, 11 al 22, no lo vamos a leer, pero después leanlo en la casa, Romanos 14, 1 al 8, 15 al 19. Nosotros vamos a ver que en el primer siglo había problemas. Había visiones culturales que podían alterar la esencia de la religión. Ejemplo, y esto los que están en Fiel lo conocen bien. De paso, los que están en Fiel ya se subió la segunda evaluación a la página de internet. Toda la vida el pueblo de Dios fue. ¿Quiénes fueron el pueblo de Dios? Israel. O sea, los judíos eran el pueblo de Dios. Y vamos a decir que todos nosotros somos judíos. El único que no es judío acá es Rafa. Entonces, todo el pueblo, desde chiquito te vienen a decir, vos sos el pueblo de Dios, sos circuncidado porque la Biblia dice, y te muestran el versículo, la circuncisión será señal entre ustedes y yo, de que yo soy su Señor y ustedes serán mi pueblo. Yo estoy circuncidado, soy pueblo de Dios. Entonces, y acá se hacen tales leyes para purificarse, se come así y se come allá. Y entonces tú desde chiquito te dicen, de repente aparece Jesús y tú aceptas el Mesías. Y los que aceptan el Mesías eran todos judíos. Por lo tanto, todos comían de la misma forma, se vestían de la misma forma, se circuncidaban de la misma forma, etc. Y de repente aparece un apóstol medio loco que empieza a dar el evangelio a los gentiles y los gentiles empiezan a venir a la iglesia. Pero los que empiezan a venir a la iglesia, vamos a decir, él solo, vamos a decir, nosotros somos todos judíos adventistas del séptimo día de aquella época. Yo quiero que ustedes se ubiquen, porque nosotros que le caemos a los judíos por un caño, pero es lógico que si viene alguien y de repente se empieza a reunir conmigo, pero viene y se viste distinto, no lleva las leyes de purificación, no está circuncidado, cosas que a mí me dijeron que eran claves. Entonces apareció que y además ellos fundaron la iglesia cristiana. Todos los que fundaron la iglesia cristiana eran judíos. Entonces empezaron a decir, no, vale, este Pablo es un liberal que nos va a romper todas las estructuras a nosotros. Y entonces empezó a decir, mira, Rafa, está muy bien que seas cristiano, pero yo te voy a dar los estudios bíblicos que te corresponden. A comer así, hacerte así, así. Y entonces, en vez de hablar de Jesús, comenzaron a hablar más de las formas del judaísmo que de Jesús. Entonces aparece Pablo y dice, eso es anatema, eso es estar bajo ira de Dios, porque han cambiado el evangelio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ellos primero había que ser judío para ser cristiano. Y Pablo dice, no, hay que ser cristiano para después darle sentido al judaísmo, si sos judío o lo que seas. Nosotros a veces cuando viene gente acá, queremos que primero se haga adventista y luego cristiano. No, primero tiene que ser cristiano para darle sentido a mi adventismo. Y vas a ver que el adventismo va a tener miles de variantes de acuerdo al lugar donde tú estés, en el sentido que esta iglesia va a tener una identidad específica, la iglesia allá va a tener otra identidad, etc. Y todos somos adventistas. Pero lo que nos tiene que unir es Jesús, para darle sentido al adventismo. Le está diciendo un pastor que es líder en una administración adventista. ¿Ok? No es que estoy renegado de nada, sino que entonces, cuando ocurrió esto, fíjense que la religión es la acción y el efecto de relacionarse con Dios, religarse a Dios, volverse a unir. Eso es religión. Un individuo religioso es aquel que, esto podríamos hablar 2 horas, pero lo quiero hacer cortito. La humanidad se separa de Dios y entonces ahora Dios se revela a través de su palabra, los escritos, los profetas, etc., para ver cómo el hombre puede volver a unirse con Dios. Y es a través de la fe. Lo que me dice Dios es a través de la fe. Yo te muestro mi amor, tú, por medio de fe y amándome a mí, te unes a mí y yo te doy poder para vivir la vida. Esa es la esencia. Esa es la esencia. En la Biblia hay 2 religiones, la correcta y la incorrecta. Si yo no voy por la fe a Dios, dice, sin fe es imposible que... Bueno, entonces, si no voy por fe y si no entiendo el amor de Dios, que Él me ama a mí primero y gracias a eso yo lo puedo amar a Él, Dios no puede obrar el querer como hacer por su buena voluntad en mi vida. Eso es religión. O sea, en la Biblia
la religión se concentra en Jesús. De ahí en más, todo lo demás es secundario. Y usted me dice, no, bueno, no. Miren, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy, además de endocrinólogo, soy nutrólogo. O sea, hice una especialidad en nutrición. Yo les puedo venir a dar a ustedes un seminario de nutrición. Pero no puede ser lo que yo les diga a ustedes una barrera entre ustedes y yo. No sé si me hago claro. O sea, yo no puede ser, además que sería injusto. Sería injusto que cosas que cambian son cambiantes. No es lo mismo como come un puertorriqueño que como come un mexicano que como come un argentino. Que cosas que cambian sean parámetros para la aceptación de Dios. Es injusto. Porque si no tendríamos que comer todos como Jesús. Y si no tendríamos que todos tendríamos que comer lo mismo que comieron los 4.000 cuando fueron alimentados con pan y pescado. Pues esa es la comida que Dios bendijo. ¿Se da cuenta? Pero esa es comida incompleta, no había frutas, verduras, cereales, legumbres. O sea, ahí no había vitaminas, etc. Pero Jesús hizo el milagro con eso. Y tenemos que hacer, eso es tener una visión, se dice, sesgada de la realidad de ahí. Jesús era tan amplio que usaba lo que había para poder dar de comer. Pero yo no puedo poner un punto que es cambiante como regla para ser aceptado por Dios. Imagínense cómo nos vestimos. Nos tendríamos que vestir todos como Jesús se vistió. Pero Él cambió el patrón de vestirse, pero eso no es. El reino de los cielos no consiste en cómo me visto. Pero sí, cuando estoy en el reino de los cielos, puedo entender cómo me tengo que vestir. Pero cada uno dentro de su propia historia. Un ejemplo, tengo muchos ejemplos, si ustedes se acuerdan, me dicen hasta acá llegamos, nos aburrimos, etc. Yo llego a Forest City con mi familia, y esto creo que ya lo he contado en muchas iglesias, pero llego a Forest City, y no voy a hacer toda la historia porque sería larga, pero y todo el mundo, en Argentina todas las mujeres van al culto, o sea, todas, la mayoría, van en pantalones de mujer. Y llegamos acá y entramos, todos contentos, felices, entramos a la iglesia y en vez de todo el mundo nos entró a mirar raro. Y hasta recibí una carta tipo amenazante, anónima, diciendo cosas groserías. Por supuesto, siempre digo, nos fuimos a Ross y nos compramos todos faldas. Hasta yo me compré una por la duda. Porque yo no venía a romper la cultura de acá. O sea, yo me tenía que adaptar, yo era minoría. Ahora, no significa, imagínense que yo no soy el adventista, que yo no era pastor, que yo no tenía, y a mí llego por primera vez a la iglesia y me hacen un issue con ese asunto. Esa persona nunca más vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos hemos concentrado en el objetivo principal, que es Jesús, para unir a toda la cultura. Dios sabe después qué va a hacer con tu ropa. Pero nosotros no confiamos en Jesús, no confiamos en el poder de Dios, confiamos en lo que yo le impongo al otro. Se dieron cuenta que esto es bien complejo. Entonces ahora vamos a definir cultura, sí. Pastor, no es lo que uno le impone a la gente, es lo que la iglesia impuso desde que usted entró a la iglesia. Pero fíjense que la iglesia no se va con pantalones, que los adventistas no usan prendas, que los adventistas no se maquillan demasiado. Todo eso uno lo aprendió. Exacto, eso es cultura. O sea eso es cultura. No es la persona que lo introdujo, Eso, es que la iglesia lo tenía. Exacto. A cualquiera lo borraban por cosas menores. Claro, por eso, ¿cómo es tu nombre? Lilia. Lilia. Yo vengo de la misma, nosotros en Argentina éramos de la misma iglesia. Y allá no nos decían eso. Y ahí va la cuestión cultural. O sea, hay lugares donde por ciertas circunstancias culturales hay ciertos parámetros para. Y hay otros lugares que son otros parámetros para. Si yo voy, por ejemplo, a las iglesias adventistas del Medio Oriente, para una señal de reverencia es sacarse los zapatos. Pero ellos no me pueden imponerme a mí que yo venga acá y me saque los zapatos. Pero cuando voy allá yo me saco los zapatos.
Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente entendimiento para saber qué es producto de la cultura y qué es producto de la religión. Eso era general, pastoral. Sí, no, Esto era la iglesia en general. y lo entiendo. Porque a nosotros reconocíamos las personas, cómo la persona se vestía. Desde que yo veía una persona que no estaba vestida como el resto, ese no está vestido. Y había muchas personas que venían a la iglesia y los veían vestidos distintos, pero después cuando veían cómo se relacionaban los unos con los otros, de la iglesia decía, allá me aman más que acá adentro. O sea, porque nosotros hemos hecho a veces, vuelvo a repetir, de las cuestiones secundarias que tienen que ver con ciertos lugares y ciertos patrones, hay que diferenciar, y esto va a venir con esta charla, lo que dijo él entre principio y norma. El principio es estable, por ejemplo, un principio es la reverencia. Ahora, ¿cómo se manifiesta la reverencia? Es por distintas normas que son cambiantes, de acuerdo al tiempo, el espacio, el lugar y la cultura de la época. ¿Ok? No es, o sea, principio, vamos a decir, de alimentación saludable. Es distinto con la alimentación saludable en Haití que como es en Argentina o como es en Puerto Rico. Pero el principio es el vigente. Yo tengo que buscar ser lo más sano posible. O sea, yo voy a enseñar el principio. Ahora el cómo cambia. Y está bien, no es que no es pecado una cosa ni la otra. Tiene que ver con el patrón que todos hemos adquirido. Les hago un ejemplo. Viene el terremoto en Haití. Yo soy médico, tengo contacto con muchas fuentes médicas, con gente alumnos míos van con un grupo de misioneros a Haití a ayudar. Y va un grupo de Estados Unidos con mucha voluntad para ayudar a Haití. No había para comer, no había para nada. Y estos voluntarios, un grupo adventista, querían que los haitianos, en ese momento de crisis, coman milanesas de soja. ¿Se dan cuenta? Y no querían que coman pescado porque era carne. Cuando el haitiano estaba acostumbrado a comer, en un momento de crisis, yo no tengo que imponerle mi cultura, aunque sea mucho mejor, que yo crea que es mucho mejor. Ahora, vos vas a ser vegetariano acá, de acá no, porque nadie comía la comida que les daban. Entonces, los otros del otro grupo adventista me llaman y me dicen, gente, acá estamos con un problema, porque le quieren imponer en medio de una catástrofe la manera de comer adventista de Nebraska. ¿Se dan cuenta? Cuando lo único que nosotros tenemos que hacer es gente que está hambrienta y darle lo que nosotros tenemos para poder salir del paso. Entonces toda la comida, los haitianos no la comían. La comida que preparaban porque no estaban acostumbrados ni al gusto, ni al sabor, ni a la cosa. Y entonces estaban desesperados y en vez de provocar más salud, provocaban más enfermedad. Porque ahora no solamente se desnutrían a partir de una catástrofe donde había infecciones, enfermedades, etcétera, porque no había agua potable. ¿Se dan cuenta cómo una cosa, el principio acá es el principio de poder ayudar a la gente para poder salir adelante? Pero yo no puedo ayudarle en base a mi criterio de cómo yo como, cómo yo me visto, etc. Si yo no le voy a decir, mira, tenés que ir en traje, están todos en carpitas, en cosas, y ahora vamos a hacer un culto el sábado y van a venir todos en traje. No, vengan como puedan. Porque no hay para vestirse. Bueno, sigamos porque esto es... Entonces, cultura. ¿Qué es cultura? Ustedes dijeron muy bien que es cultura, pero vamos a probarlo un poquito más. Creencias, valores, prioridades de una comunidad que se transmiten a través de instituciones, costumbres, leyes y experiencias creativas. Entonces a mí me dicen, mi abuelo le dijo a mi papá me hizo. Primero cuando dicen, si todos harían lo que hizo mi abuelo, que se sacaba el cinto y le pegaba, así saldrían todos derechitos. Hoy sacaste el cinto y pegaste a tu hijo y estás preso porque cambió la cultura. Exacto. Hoy ya lo que se veía antes, y no estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo solamente que son patrones que cambian con respecto a la educación, debido al conocimiento, debido a lo que nosotros podemos. ¿Por qué los jóvenes no están en la iglesia?
Porque nosotros estamos, de los que controlamos somos más grandes, y nosotros queremos seguir controlando en base a como nosotros pensamos. Y no entendemos que el otro no entiende, cambió su manera de pensar, no entiende lo que nosotros hacemos. Vamos con un ejemplo. Y esto no quiere decir que está bien o que está mal, estoy poniendo ejemplo nomás, porque acá estamos para repensar. Vamos a decir, el otro día voy a una iglesia y estoy sentado en la plataforma, no les miento, desde las 11 de la mañana hasta las 12:10. 11 de la mañana hasta las 12:10 para empezar a predicar. ¿Cómo comienzo yo a predicar? Agotado, porque estuve 1h10 sentado sin que nada pase. Y el que está sentado está agotado porque no pasó nada. Pero eso sí, todas las partes que yo tenía cuando era chiquito, las tenía. La primera oración, después la oración para los diezmos y la ofrenda. Y después la oración para la congregacional. Después la oración para... Y hubo como 8 oraciones en esa 1h10. Imagínense, yo les voy a hacer solamente una pregunta. Un chico que está continuamente ahora con iPad, esto, lo demás acá, lo demás allá, que está continuamente visualizando, está 1h10 sentado. Y entonces dicen, estos chicos que son tan irreverentes y que acá y que andan con los teléfonos. Pero ¿dónde querés que ponga la cabeza si él no tiene capacidad para entender lo que está pasando? Vamos a decir que yo, y esto no quiere decir que está bien o que está mal, estoy solamente explicando lo que es la cuestión cultural. Yo llego, vamos a decir, y digo, cantamos un himno y después hacemos una oración. Señor, te agradezco porque estamos todos acá, te agradezco por lo que nosotros somos, te agradezco por los diezmos y las ofrendas que todos van a traer, y te pido que las bendigas y que este culto sea el culto. Amén. Canto un nuevo canto mientras recogen la ofrenda y yo paso a predicar. Son 15 minutos. Y el chico dice, ¡wow! Pero otros entran en convulsión. Porque no hubo doxología, porque hubo una sola oración, porque... Ahora, Dios escucha la misma oración cuando sean 7 oraciones, o puede escuchar una donde yo englobo todo. Pero son factores culturales. A mí me dijeron que era así. Pero ¿dónde está escrito que tiene que ser así? No, así era y así tiene que ser. Porque nos da miedo, y yo no entiendo, a mí me da miedo el cambio también. Y si no funciona, se cambia de vuelta. Pero nosotros estamos perdiendo algo. Si hay algo que estamos perdiendo, yo tengo que estar en función de lo... Yo no digo que vamos a decir, no se hacen más oraciones y llegan todos y ya se vuelven. No. Solamente es idear para... Un día voy a una iglesia y me pasó exactamente lo mismo, llega una familia no adventista, porque me di cuenta que eran por una serie de características y entra toda la familia, se sienta en un banco. Eran las 10:20, estaba terminando la escuela sabática. Vinieron todos en un bermudita, el hombre más grande, muy bien vestido, pero en bermudita, eran evidentemente turistas de la zona porque era la zona de playa. Nadie los llamó, nadie les preguntó, nadie les hizo... Todos nosotros estamos haciendo cosas para nosotros, pero no para los que vienen. Entonces, de las 10:20 a las 12:10, fueron anuncios que pasó que pasó el otro, que vino el de allá, que se rompió esto, que no, momentos muertos, etc. A las 12:10 yo empecé, a las 11:20, había pasado 1h10, se levantó toda la familia y se fue. ¿Por qué? Porque no había pasado nada relevante para ellos, pero eso sí, estábamos cumpliendo con la cultura que nosotros tenemos de hacer todas las cosas como las hacemos siempre. Pero no, eso no es un evangelio intencional misional, sino es satisfacer nuestras propias necesidades en base a nuestra propia cultura y nuestra propia manera de las cosas. Pero para que ustedes vean esto, la cultura se va transmitiendo a través de las escuelas, a través de instituciones, a través de leyes, etc. Va cambiando con el tiempo porque la gente va cambiando también. Es la forma que
que nos relacionamos y nos comunicamos en un grupo o sociedad. Es la forma que un individuo o un pueblo vive y se adapta a su espacio y a la vida en un tiempo determinado. O sea que la cultura tiene que ver cómo yo vivo en un momento determinado, en un espacio determinado, de una forma determinada. Y entonces, fíjense, para hacerlo más complejo a esto, nosotros vamos a tener distintos tipos de cultura. La cultura global de época. Son patrones compartidos mundialmente en una época determinada. Usted no se está cuestionando la cultura global mundial. Ejemplo, hubo como un periodo de 1000 y pico de años que a eso se le llamó la Edad Media. La Edad Media ahora le decimos que era un oscurantismo. Pero en ese momento la gente estaba aferrada a la cultura de esa época, que era una cultura feudal. ¿Qué era la cultura feudal? Acá, Rafa era el señor feudal que tenía el dominio de la tierra, tenía el castillo, tenía esto, acá tenía el ejército, y yo era el pueblo. Y yo era carpintero en el pueblo. Entonces, carpintero. Mi hijo era carpintero también. Mi nieto iba a ser carpintero y por 1200 años la familia del barrio eran carpinteros. Entonces, mi apellido pasó a ser Carpenter. Así se manejaban. Entonces estaba la iglesia que te decía cómo te salvabas. Vos venís a la iglesia, ¿cómo es tu nombre? Betsy era pecadora, Betsy, como todos nosotros. Pero entonces Betsy estaba tranquila porque ella iba a la iglesia y yo le decía, mira Betsy, 30 Ave María, poneme una ofrendita y listo el pollo. Y entonces ella estaba tranquila, contenta. Nadie me cuestionaba nada. Yo ya sé cómo me salvo y sé cuál es mi rol en la sociedad y todo el mundo contento y feliz. El señor feudal era el que tenía el ejército, que se venían los de allá, decían, yo los protejo. Y la iglesia dice, yo los protejo frente a Dios y frente al diablo. Yo los protejo. Y entonces todo el mundo contento. Nadie quería cambiar nada. Sí, todos estábamos bien. Pero llega un momento donde comienzan las cruzadas. Estamos hablando del patrón de época, para que ustedes vean cómo empezamos, hacia arriba. Comienzan los cruzados, se van a Medio Oriente, cuando van a Medio Oriente se dan cuenta que allá las cosas se hacen distintas y vuelven a Occidente y dicen, también hemos visto que las artes son así y empiezan a cambiar las cosas. Y aparece un señor llamado Lutero, que debido al nacionalismo alemán, la reforma, dice, no, nosotros no somos salvos por obras, tampoco somos salvos por la iglesia. Tú puedes ir directamente a Dios. Y entonces de repente, yo en vez de estar en una comunidad que me salva, quedo solo frente a Dios. Y aparece el capitalismo, donde el capitalismo rompe con la estructura de feudo. Ahora el que vale es el dinero. Y entonces si yo pongo 4 carpinterías, que se quedó con el hijo y el abuelo cortándola, lo fundo, porque se queda sin plata. Entonces pasa a ser pobre. Y yo empiezo a manejar. Entonces yo ahora me quedo solo frente al capital. Me quedo solo frente a Dios, y se rompe el patrón de época. ¡Pum! Y a eso se le llama renacimiento. Pero si yo soy el religioso, digo, esto es del diablo. Porque están contra la iglesia. Si yo era un individuo, esto es del diablo, porque ahora estoy solo y ahora me hago pobre. Pero eso permitió que cambie toda la cultura de la época. Ahora yo estoy en un lugar donde el individuo tiene más posibilidades de crecimiento. Pero ya no tengo la seguridad que tenía antes. Yo ya no la tengo. Y se rompe, y por eso hay que matar a los reformadores, y por eso y los feudos, el príncipe y los señores empiezan a perder poder, porque ahora ya hay que mantenerlos, y ya no se responde al hecho de tener autoridad. Pero esto, si nosotros queremos complicarlo un poquito más, tenemos la cultura hemisférica. Occidental, sí. Cuando salimos de la Edad Media, que era toda la época oscura, entonces la humanidad se va a otros extremos también. Totalmente. Aparece el humanismo, donde el culto es para el hombre, donde se aparta el pensamiento de Dios, aparece el humanismo secular y la gente hace cambios, sí, es verdad, un cambio, pero cuando el cambio lo lleva a apartarse en una forma
como es, apartarse de Dios, es malo también. Yo no estoy hablando si es malo o bueno, estoy describiendo. Yo nunca dije que era ni bueno lo otro ni malo lo otro. Es más, si yo vivo ahí, desde el punto de vista de mi seguridad, me conviene seguir en el feudo. Porque yo sé que voy a seguir siendo carpintero y mi hijo va a seguir teniendo... O sea, pero eso no significa que el capitalismo ayudó a que el evangelio se propague. La reforma ayudó a cambiar patrones de religiosos equivocados. Y cambia el patrón de época, se ayuda a algunas cosas y, como decimos tranquilamente, también hay, porque esto, acuérdense, Dios utiliza los cambios humanos para beneficio de su obra, pero no significa que esos cambios son los correctos, en todo sentido. Pero sí utiliza eso para darle un jaque mate a la Iglesia Católica, por ejemplo, un jaque mate a una manera de ver la religión, un jaque mate que ayuda a que se propague el Evangelio, pero también aparecen con el tiempo, aparece el humanismo, aparece inclusive después la industrialización, que cambia, la industrialización cambia todos los conceptos de trabajo. Y entonces cambia la sociedad, y en el siglo XX, para que ustedes vean un poquito más todavía, el siglo XX cambia, la sociedad era una sociedad de producción. Y cuando llegan las décadas del 80, 90 y la época nuestra pasa a ser una sociedad de consumo. Es un patrón de época. Antes toda la familia estaba en función de lo que producíamos y ahorrábamos y íbamos creciendo como familia. Ahora todo lo que producimos es para consumir. Entonces todo el mundo ahora compra. Es una sociedad de consumo. Cambia el patrón. Y ustedes no se dan cuenta, pero están dentro de ese patrón. Porque antes nosotros nos conformábamos con el celular, que solamente hablábamos por teléfono. Ahora si yo mi celular no tiene conexión a Marte, no puedo, no sé qué pasa en Marte. ¿Se dan cuenta? Pero usted no se da cuenta, esos cambios globales, usted está inmerso y no se va dando cuenta. Nosotros cuando yo era chiquito, en mi país, en la ciudad donde yo vivía, había 2 canales de televisión. Y para poder cambiar el canal había que levantarse y hacer... ¿Se dan cuenta? Entonces uno estaba viendo algo, comiendo. Dice, cambien porque va a empezar el noticiero en el otro. Dice, ¿y quién se levanta? Porque nadie quería levantarse a cambiar. Si la ponías en la cama, la televisión, bueno, ya que está, que siga esto, aunque no me guste lo que esté, porque no me quiero levantar, se hacía frío, pero hoy usted tiene 500 opciones. 500 opciones. Tu hijo no puede entender que vos no podías tener esas opciones. Pero nosotros creemos que nuestro hijo entiende y no lo entiende. Y queremos actuar con nuestro hijo como si él tuviera 2 canales y tiene 500 canales. Estoy hablando en el sentido figurado, ¿no? En todas las otras cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que el otro quizás no me está entendiendo. Que el otro no está entendiendo mi lenguaje. No lo está entendiendo porque no decodifica. ¿Ok? Vamos más rápido. Cultura hemisférica, occidental y oriental. Occidental es una sociedad consumista, la oriental es más tranquila, es más reflexiva, esta otra es más guerrera. Entonces, ¿cómo entraron los orientales en Occidente? A través de los artes marciales. Pues si estos son agresivos, nosotros vamos a entrar en nuestra filosofía a través de la agresión. La nórdica y la del sur. Norte, pueblos protestantes, el sur, pueblos católicos. Entonces, en el sur ustedes van a ver constantemente dictaduras, etc. ¿Por qué? Porque el pueblo católico concibe la idea es autoritaria. Yo necesito a alguien que diga cómo son las cosas. Entonces aparece uno que es bueno y hace las cosas, y aparece uno que es malo y mata a los 50.000 que hay alrededor porque no le gusta como... Entonces, esa cultura nosotros la traemos en los genes. Entonces a nosotros nos parece que así hay que hacer las cosas. En los pueblos nórdicos son más democráticos, porque está el protestante, es más individual frente a Dios. Y entonces tiene una cultura más del manejo democrático. Vamos a ver qué piensa la mayoría y nos adaptamos. Allá en nuestros países, si la mayoría dice una cosa y los que tienen el poder les gusta otra, voltean al gobierno y siguen ellos. Yo me crié en mi país con dictaduras, donde todo el mundo lo veía como normal. Después viene la cultura nacional, que es propia. Entonces tenemos la cultura global de época, la
cultura hemisférica, después viene la cultura nacional, que es propia de un país. En Argentina se come pasta y carne. Eso es cultural. Punto. Entonces, y se toma mate. Es cultural. Ahora, yo le pongo un mate a ustedes, yo no tomo. Y eso es otra cosa, pero yo no puedo ir en... ¿Se dan cuenta? Cuando yo crecí en mi país, en mi iglesia, decían el mate es pecado. Hoy todo el mundo toma mate hasta en la universidad. O sea, fíjense cómo cambia, porque se hizo del mate una cuestión de religión, cuando el mate no es una cuestión de religión. Sí. Bueno, entonces yo no digo ni que esté bien, porque eso es una cuestión de salud, no es una cuestión de evangelio. No es una cuestión de evangelio. Nosotros tenemos que saber distinguir. Por lo tanto, yo no puedo pedirle a Él. Yo quiero que Él se entregue a Cristo, no que se entregue al café o al no café. Ahora, cuando Él se entrega a Cristo, yo le voy a enseñar cómo son principios saludables. Pero si Él viene de una familia, yo no voy a estar juzgándolo si Él no deja de tomar café como yo dejé de tomar café. Pero sí, tengo una responsabilidad de darle testimonio, etc. Pero tengo que saber respetar al otro. De entender que él puede haberse criado en una finca de café y lo único que tenían para darle era café. O sea, ¿se da cuenta? Después viene la cultura regional, que es de una región o de ciudad. En mi país está el porteño, está el mendocino, está el entrerriano, y cada uno tiene una forma distinta de ver las cosas. Yo nací en Mendoza es desierto. Todo el tipo que vive en el desierto lucha contra la naturaleza. En la parte este son ciudades de llanura donde viene el agua y todo surge. Entonces nadie se preocupa, pues, al revés, todo el mundo pesca. O sea, no tengo trabajo, voy, pesco, como, tiro una semilla y sale. Es otra cultura, es una cultura más vamos a decir, del vago, por así decirlo, contra la cultura del luchar contra. Y uno va a ver entonces las ciudades del desierto, todas limpitas, prolijitas, que se limpia, todos los árboles son plantados por el ser humano, etc. Y del otro lado, y bueno, tiremos la basura acá, total, todo. Estoy haciendo un estereotipo, ¿no? Después no salgan diciendo. Por eso digo que no suban a la redela. Después viene la cultura étnica, propia de una raza. Marta le gusta ir a Patmos, la iglesia de Patmos. ¿Conocen la iglesia de Patmos acá en Orlando? Todos son de afroamericanos. Y le gusta a Marta. Yo le digo, a mí no me gusta porque empiezan a las 9 de la mañana y no sabe cuándo terminan. Pero esa es la cultura de ellos. Esa cultura. En Argentina, no saber cuándo termina algo dentro de una cultura alemana es cortarte la vena. Eso no dura un culto. El pastor, si hay un pastor así, no dura, en la Universidad de Tinta del Plata no dura ni 2 minutos. Porque ahí es más estructurado todo. Pero entonces todo el mundo canta y el coro. Entonces todos los que están abajo abajo también. ¡Aleluya! Y cantan. Y todo el mundo feliz y contento. Y todo el mundo... Nadie dice nada porque es la cultura de la raza. Y son adventistas como nosotros. Ahora, anda que se mueva uno acá. Anda que se mueva. Y quizás es afroamericano que viene a estar con ustedes, que habla español y hace así, en el coso dice, ¡aleluya! Pastor, a este lo sacamos, que se vaya de acá. Porque no respetamos inclusive la cultura del otro. Ahora, a Marta le gusta ese tipo. Perdón que te interrumpa, no solo que no respetamos, sino que lo relacionamos con un nicho de salvación. Es el demonio, demonizamos todo lo que no podemos controlar. Entonces, fíjense, eso es propio de una raza. He dado charlas en todos los países. Ahora, el domingo salgo a dar clases a Montemorelos, a México. Cuando uno va a México y, por ejemplo, doy temas de sexo, es totalmente distinto el approach que yo tengo que hacer con un mexicano con respecto al sexo, pero una vez, dos, cuando ellos me escucharon una o dos charlas se empiezan a aflojar. Pero yo voy a Dominicana y se aflojan desde el principio. Ellos están felices desde el primer momento. Vos les empezás a hablar de sexo y es más, algunos hacen así. Mi esposo es así. O sea,
te dan el testimonio ahí nomás. O sea, porque es propia del lugar, son más efusivos, son más espontáneos, son más expresivos. El otro te mide más, te va midiendo, te va midiendo, te va midiendo. He ido a Colombia y tienen otra forma de que uno tiene que... Yo voy a dar los mismos temas, pero la cultura hace que uno maneje los tiempos de otra forma. Porque uno ve que en algunos lugares se ponen más tensos con el tema, en otros se relajan un poquito más, en otros, cuando entran en confianza, etc. Entonces, eso es cultura étnica. Yo puedo ser adventista, de Dominicana, del norte, que es distinto a los del sur, de Santiago, con una, vamos a decir, de color mestizo, así vamos a decir, étnica, con una cultura occidental y una cultura global de época de posmodernismo. Y soy adventista. Pero puede haber un dominicano que sea blanco, una raza que venga de descendientes de vaya a saber qué país, que tiene una estructura de pensamiento distinta, pero es dominicano también, que se maneja así, ¿se dan cuenta? Pero van cambiando. Entonces después viene la cultura de clase. Es distinto los que tienen acceso a ciertas cosas que los que no tienen acceso a otras. Y entonces nosotros empezamos a manejar las cosas de acuerdo a lo que se tiene, lo que no se tiene, la educación, la no educación. Y después tenemos la cultura familiar propia de cada familia. Y cuando ustedes salen en su familia, nadie te dice que tu familia está enferma. Vos vivís en tu familia enferma como si fueran normales. Y cuando vos vienes a una iglesia, vienes con la enfermedad de tu familia y piensas que todos los demás tienen que ser como vos. Y el que está mal sos vos, porque estás en una familia disfuncional. Entonces fíjense cómo tantas cosas influyen. Entonces, en mi familia vamos a decir, son todos autoritarios, entonces yo creo que así son las cosas como hay que hacerlas. Y entonces yo soy autoritario en donde vaya, porque así es en mi familia. En otra familia el hombre es el que manda. Entonces, acá, no, mi mujer no me vaya a decir lo que tengo que hacer por mí. ¿Te das cuenta? Vos no sos nadie, Betsy. Acá, porque ella no sabe que en mi familia, estoy hablando figuradamente, ¿no? Que en mi familia los hombres son los que mandan. Entonces, si yo estoy en una junta y la mayoría somos hombres y hay 3 mujeres que hablan demasiado, llega un momento que el pastor, por favor, póngala en su sitio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el adventismo, eso yo. Pero yo, para poder sostener eso, digo, la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Pero nunca explico que cabeza en la Biblia significa, en el siglo I, que estoy al servicio del otro para que el otro pueda ser feliz. Eso no lo explico. Lo explico de acuerdo a lo que hoy me parece que es cabeza. Que hoy cabeza significa que es el que manda. Pero en el primer siglo nunca cabeza del que mandaba. Cabeza significa que eras responsable del que el otro esté bien. Entonces, fíjense, pero si yo soy... No, y no es nuevo, eso es viejo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos interpretado de acuerdo a la cultura. Entonces, como lo hago de acuerdo a la cultura, empiezo a armar toda una teología para poder justificar lo que yo pienso. No lo que la Biblia dice. Porque la Biblia me dice, el Evangelio no consiste, lo dice claro así, dice, no consiste en comida y en bebida. Pero yo estoy diciendo que los que comen con pepino no son de los 144.000. O sea, ¿por qué? Porque yo no como con pepino. Porque yo tengo que ponerme a mí en el centro de la escena para poder decirle a los demás cómo es la cultura que tiene que ser. Y ahí viene el conflicto entre cultura y religión, porque la religión no es eso. La religión no debe justificar lo que soy yo. ¿Escucharon ese término, no? Nosotros generalmente utilizamos la religión para justificar lo que somos nosotros. No, la religión tiene que ser vivida para que todos podamos estar incluidos, no importa quién es el otro y cómo es el otro.
El que transforma es Dios. Acuérdense de la amén. Pero nos gusta decir los amenes y después cuando tenemos que entenderlo, no. La cultura individual. Después viene la cultura individual. Entonces yo soy el producto de todo eso. Henry Barrios es tan particular porque tiene todo esto que hace a una cultura específica que vive Henry Barrios. Pero no es la misma de Betsy. Entonces, ¿quién soy yo para imponerle a Betsy cómo tiene que ser? Solamente nos podemos encontrar en Cristo Jesús. Les voy a poner un ejemplo. Hechos 15. Hay tanto lío en la iglesia en el primer siglo, tanto lío, que tienen que hacer un concilio. Y guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra, dijeron, todo individuo que entra, que no es judío, y entra a la iglesia, le vamos a pedir 4 cosas nada más. Que no coma con sangre, que no coma alimentos sacrificados a los ídolos, que no fornique, y la cuarta era, bueno, no me acuerdo la cuarta, pero era, ahora, cuando Pablo, a pesar de lo que dice eso, dice, cuando vayas a la carnicería, si no quieres tener problema de confianza, ni preguntes si está sacrificado o no. Ahora, si te dicen que está sacrificado, ya listo, ¿viste? Quédate tranquilo. Pero, ahora, ¿ustedes son gentiles o judíos? ¿Gentiles entraron al cristianismo o son judíos cristianos? Ustedes. Gentiles. Gentiles, nosotros somos gentiles. Ahora, si yo me quiero circuncidar, ¿está mal? No, el concilio no te dice que está mal todo esto, pero te dice que vos todo esto no se lo podés imponer al otro. Entonces yo, Henry Barrios, hago muchas cosas del judío por fe. Porque todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Pecado. Por lo tanto, cuando yo enseño a comer, es para que todo el mundo tome decisiones en base a fe, pero no para que coma como yo como. Porque el Evangelio no consiste en comida y en bebida. Si yo les digo, arroz y frijoles es una muy buena, es una mezcla de alimentación prácticamente perfecta. Pero anda a Argentina y pedí arroz y frijoles en un restaurante. Te dicen, ¿qué quieres? O sea, nadie te come lo que se llama poroto. Poroto es el frijol. Nadie. Es una locura que en un restaurante sirvan porotos. No existe, porque culturalmente no existe. Entonces, yo igualmente, cuando estaba en Argentina, enseñaba que arroz y frijoles es una muy buena combinación. Ahora venía mi paciente y me decía, desde mañana como arroz y frijoles todos los días. Yo estoy seguro que a los 3 días deja de comerlo, a los 10 días. Entonces digo, tranquilo, anda despacio, come un día anda haciendo los cambios para poco a poco, para irme internalizándolo. Porque yo sabía como médico que es muy difícil el que te dice, de aquí en más voy a caminar todos los días de mi vida. No, decís 3 veces a la semana, porque cuando vos no saliste un día te agarra tanta culpa que decís no salgo más. Porque tu cultura es sedentaria. ¿Me siguen? ¿Estoy siendo claro? ¿Están aburridos? No. ¿Están seguros, no? No me están mintiendo. Bueno, vamos a tratar de terminar. Y vamos a ver cómo, acá, esto ya lo dije, la mayoría de las veces construimos una religión para defender lo que somos nosotros. Porque queremos que la religión refleje los valores de mi cultura. Pongo otro ejemplo. Voy a voy a decir en qué país me mandan a hacer un retiro espiritual en la playa. Y nosotros en mi país no tenemos muchos issues con el cuerpo, ¿no? Entonces yo salgo con mi shortcito y yo veo todos los adventistas vestidos en la playa y bañándose vestidos. Entonces le dije a Marta, no salgamos a la playa. ¿Se dan cuenta? Pero entonces yo tengo que crear, si yo creo que hay que bañarse vestido en la playa, digo, bañarse en shortcito es pecado. Porque estás mostrando el ombligo.
Entonces, vos decís, ¿dónde está en la Biblia eso? No, no está, pero es así porque me lo dijeron allá y me lo dijo el pastor fulano que fue el presidente. Entonces, ahí ponemos todos los pergaminos. Pero yo no puedo decirle al que se baña vestido que eso es pecado tampoco. Porque es una cuestión cultural. Yo me acuerdo que fuimos con una serie de pastores a dar en mi país, y no digo que esté bien ni que esté mal. Las mujeres embarazadas cuando hace calor van por la calle con un top, la panza al aire y los pantalones o lo que sea. A mí no me llamaba la atención, pero los pastores que iban de acá de otras culturas no paraban de mirar. Otra cuestión, en mi país se saludan los hombres con besos. Imagínense los pastores a la salida del culto, cuando terminaban de dar el sermón, que todos los hombres los besaban. Se querían morir, porque me van a decir que soy homosexual. Claro, Yo viví eso. Claro, vos viviste eso. Pero para nosotros es natural besarse entre hombres. Es natural besarse entre hombres. Hola, ¿cómo te va? Y terminás de predicar y todo el mundo te dice, gracias, Henry, por el sermón. Te dan un beso. Y entonces, imagínense el primer beso que recibe un hombre de otro hombre después de predicar. Era genial. Pero es cultura. Pero entonces, si yo no entiendo que es una cuestión cultural y quiero imponerlo, digo, vieron que acá dice el ósculo santo. Todo el mundo se tiene que besar, porque estoy imponiendo lo que soy yo al otro. Y entonces otro me saca un texto de, vaya a saber qué, una cita de la hermana White de 1833, ¿te das cuenta? Que diga, tengan cuidado de no confundir los roles. Es decir, esta confusión de roles. ¿Qué estamos haciendo ahí? Unos como otros, queriendo defender lo que soy yo a través de la religión. Queriendo defender mi cultura a través de la religión. No es así. No es así. No es así. La religión tiene que unificarnos en Cristo. Y lo que es secundario, que no tiene que ver con salvación, tengo que saber respetar. Y si tenemos principios, vamos a explicar los principios y todos van a ir creciendo en los principios, quizás con formas distintas. Para... ¿De dónde somos originales? Colombiano. La cocina colombiana es riquísima. Sí, me salió mal el coso. Vamos a decir un caribeño, que es arroz y frijoles. Yo explico, y van a seguir comiendo arroz y frijoles, y le van a agregar esto, le van a agregar lo otro. Le voy al argentino y va a decir, bueno, voy a tener que comer menos carne, y voy a tener que a la pasta ponerle quizás una lenteja o algo. ¿Se dan cuenta? Pero es distinto, pero el principio es el mismo. Entonces nosotros tenemos que enseñar el principio para que todo el mundo vaya adaptando su historia al principio del Evangelio. Por eso, cuando Jesús dijo, cuando Pablo dice, el fruto del Espíritu es, no dijo que todos se vistan así, que todos, no, es gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, contra tales cosas que dice. ¿Qué es la ley? La ley es tratar de legalizar qué tenés que ser. Pero Dios dice, si vos amás, vas a amar siempre. Si vos tenés fe, vas a tener fe siempre. Y Dios te va a ir diciendo qué hacer. No te dice que vos vas ahora a transgredir la ley, no. Te va a ir diciendo cómo aplicar los principios del Evangelio en el lugar correspondiente, con la persona correspondiente, respetando al otro que también ama a Dios, que también tiene fe en Dios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco nosotros tenemos que ir creciendo. Esto ya lo dije, ¿vale? Esto vamos a hacer simple, vamos a decir, los americanos, ¿cómo esto influye en la religión? Los americanos simplifican las cosas. Si usted tiene un jefe americano y quiere escribirle una carta, los latinos empezamos y escribimos, estimado señor, le quiero decir que estoy en un placer para mí ponerlo con usted, porque esto y lo demás acá. Resulta ser que ayer yo fui a tal lado y el americano a la segunda frase no quiere escuchar más, no quiere leer más. Porque el americano quiere simplificar. En religión hace lo mismo, el americano simplifica.
Por eso los americanos no quieren tratar mucho con los hispanos. Dicen, no, que se la arregle el coordinador hispano, que se la... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos demasiados issues, que para ellos es muy simple. 1 más 1 es 2. Nosotros no. 1 más 1 es 3,5, 4, 2, depende. Simplifican. Una vez que simplificaron, sistematizan. Una vez que sistematizaron, ellos son individualistas. Por lo tanto, son más bien tirando a la congregacionalismo. Por eso, en nuestro país, el pastor de iglesia no tiene poder. El que tiene poder es la conferencia. Acá el que tiene poder es el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque él es el que es el pastor de la congregación. Y acá se respeta eso. A nosotros respetamos al revés. Para que un hispano entienda que Henry Barrios, que es uno de los líderes del Ministerio Hispano de la Florida Conference, está al servicio de ustedes, es muy difícil de entender. Porque ustedes nos ven a nosotros como los que tenemos que decirle a los otros qué hay que hacer. Porque esa es la concepción hispana, ¿no? Pero no la concepción. Entonces, pues, son consumistas capitalistas. Capitalismo. Entonces, funciona si va bien la plata. Para el americano, para evaluar cómo está la iglesia, ¿tiene superávit o no tiene superávit? Y culturalmente es así. Para nuestros países es cuánta gente tenemos. Entonces yo tengo que hacer 4 misiones más para tener más gente que pueda votarme a mí en el Congreso General para que yo quede. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos otra concepción de las cosas. Sí, doctor. Pero hemos cosechado algunos frutos poderosos. Sí, sí. La cultura nórdica. ¿Lo qué? La cultura nórdica. Sí. Desde el punto de vista... Capitalista. No, yo estoy explicando nomás cómo es. Yo estoy entendiendo. Sí, ok. Yo estoy viendo los frutos. Sí. Nosotros vamos creciendo. Hay decrecimiento. Sí, y eso duele. Sí. La gente que comenzó a utilizar en 1892 que formaron a la gran universidad de Texas. Sí. Están creciendo. Exacto. Hay un problema. Y nosotros tenemos que ver el marco general. Para ellos los procesos se vuelven absolutos y eso también está mal. Por ejemplo, vos lees un libro y te dice 7 reglas básicas para ser feliz. 10 puntos para ser un cristiano auténtico. O sea, vos podés, pero ellos si vos no ves así, 10 puntos, 4 o 3 cosas, etc., ellos no te leen un libro. Nosotros vamos a poner cómo ser, y leo todo el libro y termino sin saber muy bien cómo es. Porque es una cuestión, estoy hablando de factores culturales y cómo influyen a veces en la religión. Fíjense en los hispanos son complejos, son verticalistas, son gregarios. A nosotros nos gusta estar todos juntos, que nos estemos peleados todos juntos. Que nos peleemos por la puerta, por el coso, pero no, yo me quiero quedar acá porque acá vamos a hacer el PACLA del sábado. Vos a un ¿cómo se llama? A un americano va a ser muy difícil que vos vas a mantener un límite con vos porque es más bien individualista. Nosotros no tenemos límite, por eso nos permitimos hablar de todos y meternos en la vida. Vos tendrías que haber hecho esto, vos con tu hijo tendrías que haberle pegado 4 palizas. Pero andá a decirle a un americano qué es lo que tiene que hacer. ¿Para quién te dio venir a este entierro? Pero son concepciones, y esas concepciones nosotros pensamos que es adventismo. Eso no es adventismo, es factores culturales dentro de la iglesia adventista. Sí. Dijiste hace poco que las iglesias morenas donde visitaste con tu esposa, ¿no? Comenzaron a moverse, la verdad, y esa cosa, un poco del movimiento de la música, eso es cultural, ¿correcto? Nadie se va a atrever a decirle, no, eso es pecado, no hagan eso, ¿correcto? Dijiste también que en Argentina nadie dice amén, ¿no? Generalmente nadie dice amén cuando se presenta algo desde el púlpito, ¿no? ¿Por qué entonces en las iglesias hispanas, no en todas, pero en algunas iglesias hispanas, yo he andado en muchas iglesias hispanas, estuve en Nueva York, estuve en otros estados, ¿no? Y todas me
mi vida he estado en la iglesia también. ¿Por qué entonces en algunas iglesias hispanas se han traído conceptos de las iglesias evangélicas y los han metido en la iglesia adventista? Y nadie ha dicho nada. O si dicen, pues no sé si han dicho, pero hay un matiz en algunos lugares, hay un matiz pentecostal en el culto. ¿Por qué entonces en este caso se han traído de otras culturas a la nuestra? El punto es el siguiente. El principio que está en juego, ¿es correcto o incorrecto? Hay veces nosotros nos concentramos en las formas, y yo no me voy a meter mucho en ese tema porque no soy especialista. El que va a venir es Adriana, es especialista en eso. Es doctora y estudió para entender el proceso. Donde hay procesos culturales también. Por ejemplo, cuando se introdujo el piano en la iglesia, por decir una cuestión, el piano era un instrumento que estaba en los lugares del mundo. Pero hoy usted dice que el piano es un instrumento de la iglesia. Pero cuando se introdujo el primer piano hubo divisiones terribles en las iglesias de la época porque decían que el piano... Entonces, ¿es el piano el problema o cómo se usa el piano? Entonces, son preguntas que uno tiene que hacerse para entender dónde uno está parado. Es lo que a mí me enseñaron, porque yo creo que es cultural lo mío, porque por ejemplo tengo el negro, por decir así, el afroamericano, y tengo el alemán. ¿Quién está pecando? Ninguno. Están haciendo reflejo de su propia cultura dentro del plano de adoración. Eso no significa que haya culturas más pecadoras o menos pecadoras. En formas y nosotros tenemos que ver siempre, rescatar el principio que está vigente, por el asunto de reverencia, etc. Yo por eso les digo, hay culturas de iglesia, y ustedes van, yo les decía, yo era pastor en Forest City, y venía, les pongo este ejemplo porque yo llego y tengo hijos adolescentes, y vuelvo a repetir, no suban esto a las redes ni nada, pero yo era pastor de jóvenes, entonces todo el mundo me venía a decir a mí lo que había que hacer con los jóvenes. Queremos que los jóvenes estén acá y que diles que estén el sábado. Yo no soy dueño de la cabeza de ellos para decirles, yo tengo que motivarlos y tengo que darles algo para que ellos entiendan que eso les va a beneficiar. Pero si ellos vienen, los traigo y les digo, miren, y vengo y no entienden lo que está pasando, dicen, no vengo más. Pero vienen y me dicen, hay que decirle a las niñas de acá, a las adolescentes, cómo tienen que venir vestidas. Y vamos a poner diáconos en la cosa. Entonces me acuerdo, estábamos sentados, en la mesa estaba una persona de una isla, otra persona de otra isla, otra persona de otra isla, una persona del continente, otra persona del continente y yo. Entonces yo le digo, porque todos me estaban mirando a mí, porque teóricamente eran cosas que estaban bajo mi jurisdicción. Bueno, ¿quién va a poner la norma? Yo que soy argentino, vienen todas las mujeres en pantalón. La pone los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños, los mexicanos, los colombianos. ¿Quién pone la norma? ¿En base a qué? ¿Quién dice qué? Entonces, se quedaron todos callados. Entonces le hago otra pregunta. ¿Quién de ustedes tiene un hijo adolescente en este momento? Estaban todos pasando los 55 para arriba. ¿Quién tiene un hijo adolescente? Lo único que era yo. ¿Ustedes saben lo que es ir a buscar arroz o a la tienda? Hay un vestido como el que ustedes quieren que venga, que tiene que tener con la manga, que tiene que tener hasta acá, que esto no existe. Y del otro es, cuando usted era adolescente, su papá le decía, usted se pone eso y si no, anda fuera de la casa. Pero vos, a esta altura, en los años 2000, decirle a un adolescente cómo se tiene que vestir, vos tenés que ser sabio. No podés imponerle nada, porque si le querés imponer, porque te saco el celular si no vas así vestido, si no te pones corbata, te saco el celular. Él te va a decir, mira, a las 18 te quedás con el celular, te quedás con la corbata y yo no vuelvo nunca más acá. ¿Qué me importa? Vos pensás, yo les decía a ellos, ¿ustedes piensan que ellos van a amar a Dios porque yo los estoy obligando a hacer esto? Entonces, si ustedes tienen problemas con mirar a las chiquitas, dice la Biblia que se saquen el ojo, pero no dice que se cambie de vestido a la chiquita.
O sea, pues, eso dice la Biblia. Pero el problema es el siguiente. Yo tenía el problema, para ellos era fácil solucionarlo, porque no tenían hijos adolescentes, y entonces les empecé a preguntar, dígame dónde están sus hijos. No los tenía en la iglesia. Dígame dónde están sus hijos. No los tenía en la iglesia. Dígame dónde están. ¿Sabe qué? Yo tengo a mis hijos en la iglesia. Si yo sigo los consejos de ustedes, muy probablemente mis hijos se salgan de la iglesia. Y yo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, mis hijos son felices dentro de la iglesia. Pero ¿saben qué? Hay que ser sabios. Yo a mis hijos no les dije hagan lo que quieran. Pero ¿saben qué? Les pedía que ellos sepan razonar, pensar y decidir por ellos mismos. Y les respetaba sus decisiones. Les cuento una, nomás. Vine un día mi hija con un anillo así bien, que se veía bien. ¿Qué haces, Sheila? Que no te das cuenta que acá, que todo demás son la hija del pastor. Me dice, papá, el anillo me lo dieron en el lugar donde vos me mandaste. Digo, ¿a dónde te mandé? Dice, a que vaya a una donde dice que no, la virginidad antes del matrimonio. Dijeron, todas las que prometan llegar virgen al matrimonio, le vamos a dar un anillo. Y yo pasé y me dieron este anillo. Digo, quédate luego. Y se casó virgen. Ahora yo les pregunto, si yo hubiera pasado en mi cultura que a mí me criaron, yo perdí a mi hija ese día. Porque yo iba a ser un issue de algo que para ella era importante, porque estaba... Entonces, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados hoy. Bueno, rápido. Hay tres formas de tratar con la cultura: oposición, tensión y... ¿Tienes tiempo? Pues tranquilo, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos bien, esto está bueno. Y para que sepan, acabo de ordenar comida para que terminemos y entonces puedan estar ustedes relajados. Qué bueno. Tenemos un recurso especial. Mi problema esta noche. era, dije, no salí sin comer. Y ahora me dice, he pedido arroz con frijoles. Yo voy a tener que adaptarme. Bueno, hay tres formas de manejarse con la cultura. Oposición y separación, tensión y asimilación. ¿Qué es oposición y separación? La oposición significa la cultura es mala y yo soy bueno. O, fíjense si hay una subcultura dentro de la iglesia, todos están equivocados y yo estoy en lo correcto. ¿Qué pasa con eso? Hay inmediatamente un rechazo y hay sectarización. Entonces yo tiendo a irme y me voy, porque allá todo lo malo está allá y yo soy el bueno. Y me vengo para acá. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que escuchen, ¿dónde dice la Biblia que está el mal? ¿En la cultura o en el corazón del hombre? Entonces yo empiezo a crear una subcultura con los mismos problemas, quizás como todo el mundo come contra vegano, todo el mundo se viste mostrando hasta nada más que los tobillos, etc. Pero seguimos con problemas de envidias, esto, lo más acá, lo más allá, porque lo de afuera no hace a lo de adentro. Fíjense que todos los movimientos sectarios terminaron o suicidándose, o el jefe acostándose con todas las mujeres, o con adulterios múltiples, o con esto, con lo otro. Porque el problema no está en la cultura, está en mi corazón. Entonces, esta forma, no, además, si Dios me dice ir y hacer discípulos, ¿cómo voy a ir si yo me voy? ¿Cómo voy a ir si yo me fui a las montañas con un camión de latas de conserva por las dudas me persigan? ¿Se dan cuenta? O sea, es insostenible desde el punto de vista de misional. O sea, nosotros estamos para ser la sal de la tierra, no para que la tierra se quede sin sal. Somos luz del mundo, no para que el mundo se quede sin luz. O sea, esto de ver todo malo y yo soy el bueno, produce esto y produce sectarización, rechazo y peleas y disputas, si es que lo tenemos en una... O sea, venimos y decimos, bueno, que tenemos la iglesia y hay un grupito que dice, no, todos los que están con los zapatos negros están equivocados porque son zapatos marrones, porque el negro es el color de
la tiniebla, la oscuridad y el pecado. Y entonces, y siempre encuentro una cita para eso. Y hago de eso, hago un grupo pequeño, hablando de los zapatos, después traigo la escuela sabática habla de hechos, y yo de alguna forma termino hablando de los zapatos. ¿Se dan cuenta? Y entonces todo gira alrededor de los zapatos. Finalmente dice, bueno, si querés ponerte los zapatos, o te tenés que separar y decir, me voy con todos los que quieran tener zapatos marrones, todos juntos, y vamos a hacer una iglesia allá. Esto no sirve. Esto no sirve. Entonces viene el modelo de tensión. Tensión son tres formas de tensión. Cooperación altruista. El cristianismo está por encima, la cultura está por debajo. La cultura en sí no es mala, yo tengo que influir a la cultura, y entonces pero hay una tensión, porque la cultura está por debajo, porque el cristianismo está por arriba. Entonces, esto termina siendo que yo influencio en la cultura, en las artes. Vemos movimientos donde influencian en el devenir de la cultura en general. Esta es una forma de... Después viene la otra forma de tensión, que es los cristianos somos buenos, la cultura es mala, pero no es redimible. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Nosotros tenemos que estar adentro de este mundo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cooperar, porque la cultura de instituciones que son agentes para contener la maldad, por ejemplo, la policía, las escuelas, etc. Yo voy a influir, pero no tengo ningún tipo de esperanza con respecto, y me voy a concentrar en algún... Bueno, yo te voy a hablar de Dios a vos. Ojalá que se convierta, pero yo no tengo esperanza ni de tu familia, por lo menos vos. ¿Se dan cuenta? Es una tensión, pero donde yo estoy limitado. Otra forma de tensión es la transformación, o sea, nosotros somos buenos, la cultura es mala, pero redimible. Entonces yo tengo que entrar en la cultura y tengo que ayudar a que estos salgan y suban. A eso se le llama una cuestión de transformación. Entonces vamos a tener iglesias que lo único que hacen es repartir cuestiones, vamos a decir, ayuda comunitaria. ¿Por qué? Porque yo me siento con una función política, por así decirlo, se politiza todo. Entonces tenemos la teología de la liberación, que es ir a ayudar a los pobres para que salgan, y entonces vienen ahí los guerrilleros que o sea, todo, pero es también una tensión donde yo tengo una concepción de la cultura y de la religión. Tampoco sirve, ninguna de las que estoy hablando sirve. La otra, por fin, es la asimilación. No hay fronteras, todos somos buenos, ¿qué se le va a hacer? Tenemos que actuar acá en este mundo. Así que, Betsy, vamos los dos a la discoteca y evangelicemos ahí, total, estamos todos en la... ¿Se dan cuenta? Ya no hay fronteras, todo está bien y nada está mal. Finalmente, mientras yo te ame, nos vamos a... Pero no es tampoco lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y vamos a ver si puedo terminar ya con el último ejemplo. Esto y un último ejemplo. Primero, el Evangelio es transcultural. El Evangelio debe trascender el marco de las limitaciones culturales. Todos nosotros tenemos necesidades comunes. Y ahí es donde tiene que empezar el cristocentrismo. Nos unimos en Cristo más allá de todas las culturas, porque todos ustedes necesitan salvación. Todos ustedes necesitan saber cómo manejar el dolor. Todos ustedes necesitan saber cómo manejar las relaciones familiares. Todos ustedes necesitan principios para poder crecer, para no divorciarse. Todos necesitan, entonces trasciende si soy dominicano, si soy argentino, el Evangelio es transcultural, pero solamente puede darse si Cristo es el centro. Porque entonces yo voy a Betsy para mostrarle a Cristo, y para que Betsy pueda manejar su vida en Cristo, para que pueda ser transformada por Dios en Cristo dentro de su vida. Pero yo no estoy forzando a la Betsy a ser como yo. Porque Betsy tiene necesidad común conmigo, que es de ser salva y de entender quién es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces parto de la necesidad común. Fíjense lo que dice cómo es el método de Jesús. Jesús mostraba simpatía
satisfacía las necesidades y luego le decía, ven y sigue. Dice que la hermana Juárez no dice, Jesús iba, demostraba simpatía, le decía todo lo que ellos tenían que cambiar para ser cristianos, y después que ellos cambiaron le decía, bueno, ahora vengan, síganme. No, lo siguieron un montón de gente que la transformación fue a través de la vida. ¿Se dan cuenta? Y Jesús que satisfacía necesidades, por lo tanto yo tengo que trascender a las culturas cuando estoy dentro del Evangelio. Pero sigo siendo argentino, desgraciadamente. ¿No? Entonces, contextualización. En ciertas áreas incorpora componentes de la cultura local. Yo no puedo ir, por ejemplo, a África y decirle a los africanos que para ir a la iglesia tienen que ponerse traje y corbata, porque eso es una cuestión occidental. Yo tengo que dejarlos que ellos sean como ellos son, que se vistan como y que vengan y adoremos todos juntos dentro de la cultura que ellos tienen. No imponerles la cultura nuestra. No imponerles la cultura nuestra. Si voy a China, tengo que contextualizarme a los chinos. Al judío, al griego. Cuando yo vine a Forest City, ahora ya no es así Forest City, pero cuando vine a Forest City y me di cuenta, nos dimos cuenta, que las mujeres mal vistas, si iban en pantalones, por más de que fueron groseros algunos y esto y lo más acá y lo más allá, nosotros no fuimos a imponerles lo que nosotros pensábamos. No fuimos y nos compramos todos faldas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nos contextualizamos. Con el tiempo ellos fueron entendiendo, porque la iglesia se hizo cada vez más multicultural, que no podían estar en esa. ¿Ok? Lo otro, contracultural. El evangelio debe transformar el evangelizado y su cultura. O sea, no quiere decir que Betsy se entrega a Dios y bueno, ¿de dónde son Betsy? Puerto Rico, entonces ahí es el merengue. Salsa. Entonces, ella está todo el día bailando salsa. Así no, no sé cómo se baila. Así no es. No es bueno. Eso es lo que la vendimos hizo. Vamos a ver. Pero entonces, cuando ella llega al Evangelio, no significa que le quita el ritmo salseño que tiene el puertorriqueño, pero sabe que su vida no puede ser regida por la salsa. ¿De acuerdo? Ella iba a todo, no estoy hablando de forma suya, ella estaba todo, bueno, no sé cómo se llama. Todos los fines de semana estaba con la salsa y metida en con los salseros de la iglesia. Ahora, no significa que ella ahora cuando va viajando a Miami no ponga salsa. O sea, yo no digo si está bien o está mal, pero yo pongo un tango y me cae un lagrimón, porque estoy lejos de mi país, pero en mi país jamás escucharía un tango. No sé si me están siguiendo cómo es la cosa. ¿Se dan cuenta? Pero eso es una cuestión entre mía y Dios. Pero ya el tango no rige mi vida, ni la salsa rige, porque Dios transforma. O sea, los gustos van siendo transformados. Pero yo no puedo decir que mi gusto el gusto de ella tiene que ser transformado con mi gusto. Porque ella viene de otra cultura. Yo no puedo pedirle que ella le deje de gustar la salsa para que le guste el tango. No. Te entiendo, Betsy, te entiendo. No sé ni cómo se baila, pero te entiendo. Lo que ella va dándose cuenta que su vida está centrada en Cristo y Cristo le va poniendo otras prioridades y ella ya no está todo el tiempo viendo y cada vez menos y quizás solamente cuando va a bañar y pone una salsita o qué sé yo. Yo no sé, porque eso también no es Dios, ella sabe con Dios y yo tengo que confiar en Dios, en ella y ella en Dios. Pero juntos sabemos y venimos acá y decimos desde el púlpito, ¿sabes qué, hermano? Dios te transforma. Y ahí estoy diciendo que Dios te transforma dentro de tu historia, pero Dios te transforma, no te transforma a lo que yo, o tenés que ser como yo. No, porque Dios también me tiene que transformar a mí. ¿Me van siguiendo? Entonces es contracultural. Contracultural, porque si yo no decía esto, algunos se van y dicen, ¿sabe qué? El pastor dice que seamos cada uno como quiere, que hagamos. Yo no estoy.
El Evangelio es mucho más lindo, es mucho más respetuoso, es mucho más transformador de lo que nosotros mismos dejamos. Nosotros impedimos que el Evangelio sea lindo. Es intercultural. El Evangelio no se limita a una cultura, a un grupo étnico, la cultura está limitada al espacio, el Evangelio no. Entonces venimos acá a la iglesia ponciana y están los puertorriqueños, están los colombianos, están de Puerto Rico, dominicanos, con Puerto Rico, salvadoreño, dominicano, Guatemala, wow. Todos ustedes, imagínense, acá, La nación unida. claro, acá tenemos 12, prácticamente 10 culturas representadas, porque el Evangelio es intercultural. Pero es contracultural. Pero tengo que estar contextualizado y es transcultural. Y finalmente es multicultural porque el Evangelio es flexibilidad para incorporar a toda cultura. O sea, de repente estamos todos adorando en Ponciano y llegan 30 árabes que hablan español y quieren ser adventistas del séptimo día. Y llegan todos venidos recién de Arabia, convertidos del islamismo, y entran acá a la iglesia, y yo tengo que tener la flexibilidad de decir, vamos a hacer que ellos se sientan cómodos con nosotros. Y si ellos se quieren sacar los zapatos, que se los saquen. Y por ahí también me lo puedo sacar yo para que ellos también se sientan cómodos. Porque al judío, al griego, al circuncisión, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, último ejemplo, y vamos a comer, yo no sé si llegó, pero ya estoy quedando sin fuerza. El Evangelio, y me perdonan que si viene pizza yo voy a comer con queso también. Porque ahora voy a priorizar la energía por sobre la salud. El Evangelio es una instancia superadora a la cultura que transforma al individuo dentro de su propia historia sin violentarla. Cultura del amor, de la paciencia, de la tolerancia, pero de la superación. El cristianismo te separa del mal, pero no de las personas y de sus modos de vivir. Da una cosmovisión clara de Dios y sus principios. La influencia sobre el medio es de transformación a partir de un testimonio de amor. Y contribuye para el beneficio de la cultura con una relación crítica con la cultura. ¿Ok? Último. Este sería el marco donde están los cristianos en el mundo y entonces separados pero afirmados, transformados y contribuyendo. O sea, ese sería es un equilibrio dinámico entre muchos aspectos. ¿Es difícil? Claro que es difícil porque nuestra tendencia es a defendernos a nosotros mismos, defender nuestra cultura a partir de la religión y del adventismo. Por eso es difícil. Pero con Dios todo es posible, porque cuando yo estoy en Dios, todos nos unificamos en Cristo. No somos uniformes, pero estamos unidos. No somos uniformes, pero estamos unidos. Última cuestión, modernidad y posmodernidad. Con esto voy a mostrarles un ejemplo para mostrar lo difícil y que tenemos que tener la mente abierta. Los modernos somos los que nacimos antes de que caiga el muro de Berlín. Se pone una fecha así como para... No significa que justo ahí todos para acá, todos para allá. Es una forma de pensar. Los modernos era un periodo donde reinó el método científico. La ciencia era la solución y la esperanza de la humanidad. Y eso se metió en la religión. Eso se metió en la religión. Características. Objetividad. La religión para el moderno es una cuestión objetiva. Es una cuestión de racionalidad. Mira, Betsy, te voy a mostrar que estás equivocada. El sábado es el verdadero día de reposo. El domingo es el falso día de reposo. Si vos vas con esto, te morís. Si estás con nosotros, te salvás. Objetividad. Te muestro. 1, 2, 3, 4. Edén, sábado. Éxodo, sábado. María, sábado. Jesús, sábado. Apóstoles, sábado. El cielo, sábado.
te convenzo, porque el método científico convence. No significa que ya el sábado es una delicia, no, está convencida. Y ahora es más, si yo guardo el sábado, me salvo. Si no lo guardo, me pierdo. Las verdades son absolutas, por eso son doctrinales. No hay una búsqueda de Dios diaria, sino mientras yo sepa las doctrinas. Y cuando me paro acá, es para demostrarle a los demás que están equivocados en algo y que yo estoy en lo correcto en otra cosa. Entonces, si mi tema son los zapatos, me dicen que puede predicar. Les voy a mostrar por qué los zapatos marrones son los que tenemos que usar y no los zapatos negros. Entonces yo hago un tema, no abro la palabra para que Dios se manifieste, sino que pongo versículos para decir lo que yo creo. Pero eso es típico del moderno. Yo fui criado, estudié medicina bajo el método moderno. Para el moderno siempre hay una autoridad final. Todos los que nacieron en la otra época estaba la iglesia era una autoridad, el congreso es una autoridad, el presidente es la autoridad, el presidente de la conferencia es la autoridad, el pastor es la autoridad, el primer anciano es la autoridad. Y si me sacan el punto de autoridad no sé qué hacer, porque alguien me tiene que decir qué tengo que hacer. El moderno trabaja así. Orden y centralidad. Se diagrama una ciudad, tenemos que tener la plaza, la iglesia, la escuela, la intendencia, y de este lado van a saber qué cosa. El banco. Y en la plaza el parque. Entonces, toda la autoridad está en un centro. La gente iba, vamos al centro. Iban al centro y veían quiénes mandaban. Hoy, ¿dónde está el centro? El centro es un mall. ¿Dónde se encuentra la gente? En Starbucks. ¿Qué me dice Starbucks? Ahí puedo entrar a internet. O sea, el mundo ya no hay centro. Ya no hay orden. ¿Quién es la autoridad? Cuando me acuerdo, cuando yo era chico, decía, entonces hay ideología pro o anti. ¿Estamos con Bullón o estamos con Gambetta? Si sos de Bullón, para bullonista y estos dicen que estás perdido. Y si sos del otro lado, los gambetistas están perdidos. O sea, ¿se dan cuenta? Porque en la época moderna, las concepciones así, comunista y anticomunista. Los del Occidente contra el Oriente, la Unión Soviética contra Estados Unidos. Y así vos crecés. Nosotros fuimos creciendo así. Y veníamos a la iglesia y todo era así. Nadie expresaba emociones, nadie le importaba mucho que te divorciaste, chao, fuera. No había contemplación. ¿Por qué? Porque acá dice el manual que el divorciado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque es una concepción de la vida. Lo estoy diciendo si es mejor ni peor. Pues entonces viene de repente, después de la modernidad, viene la posmodernidad, que sería la antimodernidad. Se cae el muro, viene la guerra del Golfo y cambia la forma de ver las cosas. Mis hijos son posmodernos. Entonces yo tengo una mentalidad y ellos ven la misma realidad con otros ojos. A mí me decían, mañana, mi colega chiquito decía, va a venir el presidente de la conferencia a visitar la iglesia. Pintaba, hacía, venía el presidente. Hoy le preguntás a mi hijo quién es el presidente, no tiene la menor idea y no le importa, porque no incide en su vida. Entonces yo no puedo ir a decirle, le voy a decir al presidente, no, ¿qué me importa? Entonces, ¿por qué los jóvenes se van? Porque no los entendemos y ellos tampoco nos entienden a nosotros. Porque nosotros queremos imponerle un patrón de pensamiento con que nos criaron, que es una cultura, pero no es el evangelio. Entonces, características, subjetividad, la experiencia. Ya no es objetivo, ¿sirve o no sirve? Cuando yo era chico, había una sola compañía de teléfono y no todos teníamos teléfono. Había que ir a la casa de la vecina a hablar por teléfono. Y si vos pedías teléfono, tenías que esperar 7 u 8 meses, 2 años para que te llegue el teléfono. ¿Sí o no?
Y así te criaste y vos pensabas que las cosas eran así. Y pensabas que nunca iba a cambiar eso. Y vos decías, bueno, el que tenía el control era la compañía de teléfono. Vos pedías el teléfono y aunque hayas pagado, te vas a tener que esperar. Total, no hay otra compañía. Mi hijo hoy tiene 500 compañías de teléfono, 500 cosas para elegir, etc. No es la misma concepción de la vida. Entonces, yo no le puedo decir, te vas a quedar con AT&T, porque no, ¿qué AT&T? Porque AT&T llegué, cuando fui a ¿cómo se llama? Los Everglades, no me andaba. Y a mí me dijeron que T-Mobile anda la antena ahí. Entonces, él compra lo que le funciona, no lo que le dicen que tiene que comprar. Si vienen a la iglesia, van a ir a una iglesia donde las cosas funcionen. No que dicen que funcionen y no funcionan. No sé si Entonces estamos desesperados por retener a los jóvenes y pensamos que es meramente por la música. No, es porque no entendemos cómo piensan. Porque a veces podemos tener una música de himnos un poquito adaptados para que ellos entiendan un poco algún... Pero me entienden, ellos saben quién soy. Saben, Betsy, vamos a decir que Betsy tenga 18 años. Betsy, ¿cómo estás hoy? Te extrañé el sábado pasado, porque ellos no son comprometidos. Si a ellos no les gustó, no vienen. Ustedes, aunque truene, llueve, prediquen cualquier sermón, cualquier barrabasada, van a estar acá. Porque esa es la concepción moderna. Yo voy porque tengo que ir a la iglesia. Y resulta ser que puede hablar en cualquier cosa desde el frente, pero a mí ya está, yo cumplí. Puedo decir estoy de acuerdo, no de acuerdo, pero yo cumplí. El sábado que viene, ahora, viene el chico y escucha algo que no le sirve para su vida, y dice, yo no puedo estar acá, porque yo tengo 500, tengo que hacer shopping de iglesias. Como yo le dije a esas personas que estaban reunidos, ¿saben qué? Se van a Forest Lake y ahí se visten como quieran. O sea, hasta dentro del adventismo tienen para hacer shopping. Es relativo, para el posmoderno todo es relativo, y es relativo a cómo lo ve, qué se le va a hacer. Yo te entiendo, pero es si lo ves vos. Si te funciona bien, y si te funciona decime, por ahí yo lo pruebo. Pero yo veo que no te está funcionando, porque vos no estás bien con tu esposa. Entonces, si no está bien, ¿qué me va a venir? Que yo guarde el sábado, si vos guardando el sábado te estás divorciando. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Como no tiene compromiso con el poder, le da lo mismo hoy estar o no estar mañana. Estoy si funciona. Entonces no hay centro. Se derrumba la autoridad y las instituciones. Hay incoherencia. Es el videoclip. Hay una música y yo tengo que tener 10.000 escenas en la música, si no me aburro. Si está todo una diapositiva de una puesta de sol, y yo tengo que estar viendo la diapositiva de la puesta de sol durante 5 minutos mientras dura la música, me voy a otro lado. Necesito que me cambien, porque mi mente está fragmentada. Entonces, si yo vengo acá y estoy 1 hora y media sin decir nada y sin hacer nada, necesito que me pongan algo, me lo pongan ahí, algo que la letra, aunque sea para que lea. ¿Se dan cuenta? Eso es el posmoderno. Lo auténtico es lo que funciona. Sí. Solo comentar el caso que en el posmoderno es interesante cómo ellos fragmentan la autoridad, ¿verdad? La autoridad no es importante, pero entonces resaltan la parte de comunidad. Ahora. Y entonces las relaciones se vuelven la base. No importa que yo diga yo soy el pastor, ellos no quieren entender yo soy el pastor. Ellos quieren ver al pastor jugando conmigo, comiendo conmigo, en la vida diaria, práctica. Mira, yo llego a Forest City porque el otro día les cuento la historia, porque yo no vine acá a nada de lo que estoy haciendo, vine a otra cosa y Dios cambió todos los planes. Y llego a Forest City y me ponen a mí con 40 años y 3 hijos adolescentes prácticamente de pastor de todo. Yo a esa altura de mi vida, después de haber sido médico varios años, yo le iba a andar haciendo campamento. O sea, yo le dije, miren, yo no sé, yo no voy a subir un árbol, yo no voy a andar haciendo fuego, porque no soy, pero ¿saben qué? Yo voy a estar cerca de ustedes y les puedo dar a Dios. Es lo que tengo para darles. Mañana, el sábado, yo tengo que presentar el segundo bebé de una pareja
que yo estuve en todos sus momentos de su vida. ¿Se dan cuenta? Y yo estoy hace 7 años fuera de Foresí. Porque a ellos no saben quién es el presidente. Pero si vos satisfacés, si él como pastor sabe quién es Betsy, y el Betsy en el momento de dificultad, él está al lado de Betsy, Betsy le da la autoridad pastoral a él. No es que le dice, yo soy tu pastor, no. Betsy dice, él es mi pastor. Y entonces y esto lo digo con mucha humildad, no quiero hacerlo, porque yo no soy un pastor tradicional tampoco. Dios me puso, yo estudié teología, etcétera, pero Dios hizo que yo haga muchas cosas y finalmente tengo un ministerio a su género. Pero hoy por hoy yo voy a Forest City y veo las caras, y prácticamente estuve en la vida de casi todas las familias, ya sea con el abuelo, con la tía, con el hijo, con esto, porque es lo que sabía, lo que podía hacer. Y ellos entonces te dan la autoridad. Jamás, por ejemplo, cuando fui pastor de jóvenes, yo jamás dirigí una junta de jóvenes. Yo me sentaba y que la dirigiera el director. ¿Por qué? Porque yo estaba para inspirarlos, para motivarlos, para en el momento. Entonces, pero todo el mundo, con el tiempo, y cuando todo el mundo le interesaba mi opinión. Que es venir a decir, acá soy el pastor y van a hacer lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Me decían, hagamos cruceros de matrimonio. Bien, organícenlo. Y cada tanto me hacen un reporte de lo que va pasando, entonces venían, vamos a hacer esto, no, esto quizás va a ser difícil por esto, ¿no te parece que es mejor hacer esto y esto? Ah, ok. Y si no decía nada, pero dígame qué piensan, porque a ellos les importaba lo que yo pensaba. Mis hijos hasta el día de hoy, yo nunca a ellos les prohibí, les dije, pero sí, ellos sabían que nosotros estábamos al lado. Y yo no es por nada, pero ninguno se casó. Todos se casaron vírgenes, o sea, y yo nunca les estoy diciendo, tenés que estar virgen, tenés que llegar. No. ¿Saben qué? Ellos veían que Marta y yo éramos felices. Y que ese tema era un tema que era parte de nuestra vida, porque yo no tengo libros hechos de sexo. Y es más, nos llamaba por teléfono a la universidad que vivía lejos y le decía, ¿y cómo va? No, papá, estoy conociendo tal persona. Y le decía, ¿y cómo va la cosa? No estoy en fase perfecta todavía, porque habían escuchado mi seminario. Entonces yo, estás en fase perfecta, entonces ¿qué tenés que hacer? Tengo que esperar hasta que se me baje un poco la emoción. Perfecto. Pero ¿saben qué? A ellos les interesaba, ellos saben nuestros errores, saben cómo nosotros, cómo hemos crecido. Pero igualmente nos dicen, papá siempre nos decía, ¿cómo nos gustaría tener un matrimonio como el de ustedes? ¿Por qué? Porque funcionaba. Para el postmoderno, lo que funciona vale, lo que no funciona no vale. Si yo vengo acá y todo es aburrido y el 80% de ustedes lo dicen, o sea, no lo dicen los jóvenes, lo dicen ustedes también. Entonces, hermano, y esto yo no sabía, estoy hablando a partir de lo que dijeron, me permito meterme, porque yo soy muy respetuoso de cada una de las iglesias y él lo sabe bien, no me voy a meter en lo que no me corresponde. Pero acabo de participar de una encuesta de donde dice el 80% de ustedes mismos dicen que es irrelevante lo que ustedes hacen el sábado. Entonces lo que tienen que hacer es decir, Señor, danos la sabiduría para que sea relevante, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Y no saben qué, y si hacen cambios, no son cambios para siempre, porque pueden fallar esos cambios también. Podemos tener malo diagnóstico y mal tratamiento. ¿Y qué es el problema? Volvemos a cambiar. Pero el punto es cómo hacer para que todos puedan entender más a Dios, cómo todo el mundo pueda salir acá con algo auténtico, cómo todos nosotros podemos sentir que Dios es Dios. Y tenemos que terminar. Entonces, para ellos no hay ideología. Desde el punto de vista de los estudios se muestra que el moderno le cuesta entender el amor de Dios y la misericordia con el otro, porque está centrado en la doctrina, la razón y la autoridad. Por eso se pelean todos por los puestos, pero al posmoderno le importa 3 pepinos el puesto. A ver, ¿dónde podemos ir a hacer? Vamos a Nicaragua a construir 10 iglesias y se van todos. ¿Y por qué no las van a construir acá al lado? Porque no tienen motivación, porque saben que no funcionan acá. El posmoderno no hay trascendencia, el duelo es de verdades. ¿Quién tiene la verdad? El posmoderno tiene una espiritualidad amorfa,
no piensa, solo siente, le cuesta concentrarse y comprometerse con un solo camino que le muestre a Dios, descreído de las doctrinas, tiene hambre espiritual y necesidad de pertenecer. Y esa Hoy, es la realidad donde nosotros ministramos. y en esa es la realidad que nosotros ministramos, que son nuestros hijos. Nosotros somos modernos, nosotros no nos vamos a ir de acá. Nosotros no nos vamos a ir de acá porque nosotros estamos convencidos. Pero nuestros hijos sí se van a ir. Entonces, el Evangelio es discipulado. Son relaciones de amor que le dan un nuevo sentido a la vida. La doctrina es un resultado, no lo primario de la salvación. Yo no tengo que convencer a un postmoderno, tengo que vivir el Evangelio. Y después lo voy a convencer. No es que nosotros tenemos al revés, nosotros nos criaron al revés. Le damos estudio bíblico y lo bautizamos. En la Biblia es me relaciono, se bautiza y después le enseño. Pero entonces el postmoderno le es más fácil entender la religión como es bíblica, porque es lo que está necesitado de relaciones trascendentes. Le es más fácil captar el testimonio de amor. Terminé con esta, la última. La Biblia y el Nuevo Testamento muestran un camino superador a cualquier cultura, pero la voz busca la tolerancia cultural en el camino de la transformación. Cuando dice que sean uno en el amor, las diferencias secundarias son toleradas en amor. No hay moderno ni posmoderno, americano ni hispano, chino o europeo. Todos somos uno en Cristo. Unánimes, pero no únicos. Estoy agotado, que Dios los bendiga. ¿Fui claro? Muy claro. Que Dios los bendiga. Si hay una pregunta, pero yo creo que están todos ya listos para salir. Si hubiera preguntas, cualquier cosa, venimos otro día, en algún otro momento. Sí, ya para que sigas haciendo recto. Vamos ahora, les parece que oremos. Gracias, pastor. Para nosotros es un privilegio tenerla. Yo sé que ustedes no tienen sábados libres, así que ni días de semana, pero agradezco de verdad que hayan venido. Familia, la pizza ya está en la parte del comedor, así que está todo el mundo. Es que es vegano. Eso es italiano, bien argentino eso. Vamos a poner. Gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de crecer. Quizás hay muchas cosas que todavía vamos a